Mito 5. Se limitó la generación hidráulica de CFE para favorecer a los privados. Realidad. En ningún momento se ha limitado la energía que pueden generar las hidroeléctricas. Sin embargo, la generación hidroeléctrica es variable. ¿Por qué? Porque se deben balancear otros usos. El agua en México no sirve solamente para generar energía eléctrica. Parece obvio, pero hay que establecerlo. Cuando se tiene agua en las presas, se tiene que considerar el consumo agrícola, el consumo humano, el consumo urbano, el consumo industrial y el consumo comercial. Es más, hasta el consumo de las plantas de CFE que utilizan el agua para enfriar sus ciclos combinados. En este sentido, establecer una política de dejar correr las presas para generar energía eléctrica pone en riesgo los usos consultivos del agua, es decir, los usos de la sociedad sobre el agua. En ese sentido, el agua no solo sirve para generar electricidad y además no llueve todo el año, ni todos los años llueve igual. Entonces la Conagua, que es la que establece digamos, cuál es el nivel óptimo de las presas, tiene que analizar cuánto va a llover este año, cuánto ha llovido, cuál es el nivel mínimo y máximo que tenemos, cuánto es lo máximo que va a consumir la sociedad, digamos, los municipios, los sistemas de agua, los núcleos agrícolas, y con eso considerar qué tanta agua puede dejarle a las hidroeléctricas. En ese sentido, cuando llueve mucho, como este año, y las presas se encuentran casi llenas, se aprovecha mucho la energía hidroeléctrica. Si no se estuviera favoreciendo a la CFE, en este momento no tendríamos uno de los mejores momentos para las hidroeléctricas, porque al final del día, pues hay suficiente agua y hay condiciones para soltar más, es decir, para generar más energía hidráulica. En otros años tuvimos presión hídrica en todos los estados, por lo tanto, se tuvo que reducir el output, la cantidad de energía disponible, la cantidad de agua disponible para generar energía eléctrica, y entonces se disminuyó la cantidad de energía que generaba CFE con las hidroeléctricas. Eso no significa favorecer a los privados. Mito 6. La CFE está obligada a comprarle a los productores independientes de energía en contratos de 20 años energía que sería más barata si ella la produjera. Realidad. La CFE estableció en convocatorias abiertas, internacionales, donde invitó a empresas con probada experiencia en el desarrollo y construcción de estas plantas a que se establecieran en el país, en las condiciones y sitios que CFE establecía, para que produjeran en los términos que CFE estableció en los contratos energía eléctrica, incluso el tamaño, las ubicaciones, la cantidad, la capacidad, los términos los estableció CFE. Las empresas privadas lo que hacían era diseñar, operar, construir, financiarse, tener la plantilla laboral, y nada de esto se convertía en una carga para CFE. Recordemos que en los últimos 20 años, CFE tuvo que incrementar sus pasivos laborales de manera tal que cada una de las plantas tiene una sobresaturación de personal que trabajan ahí dentro. En ese sentido, CFE no fue obligada por nadie. CFE se obligó por su propia voluntad a comprar contratos de 20 años. Pero amigos, es como comprar una casa. Tú no compras una casa en 2 años. Buscas tener un plazo lo suficientemente largo para amortizar los pagos y lo suficientemente conveniente para que te quede dinero para poder hacer tus gastos normales. En ese sentido, los 20 años, 25 años son estándares de la industria y ayudan a amortizar los financiamientos que se requieren. En ese sentido, la ventaja que obtuvo CFE es que todos los productores independientes de ciclo combinado generan energía mucho más barata que CFE, que eso significa entonces que CFE compra energía, la misma energía, a precios más baratos.